Buenos días, estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia. Una vez más, bienvenidos a este video institucional. Recordemos, chicos, que ya estamos en el tema número 7. ¿Listo? Entonces, por favor, tener todos nuestros materiales asignados. Recordemos el uso de Fero, por favor. Recuerden que ya vamos casi coronando este año escolar, ¿cierto? Ya sigue grado sexto, entonces la idea es que ustedes ya empiecen a implementar esos guías de trabajo del Esfero. ¿Listo? Yo les dije, pueden utilizar rojo para los títulos o en el gusto que ustedes quieran, ¿cierto? Rosado. Lo importante es que vayamos empezando con el uso adecuado del esfero, ¿listo? Como les decía, estamos en el tema número 7. El tema número 7 se titula La reseña. Entonces vamos a estar muy atentos a la explicación, ¿listo? Entonces se dice que la reseña es un texto expositivo y argumentativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya sabemos que es un texto expositivo, ¿cierto? Un texto expositivo es donde nosotros brindamos una información sobre algún tema determinado. Y argumentativo es cuando ya lo conocemos y podemos criticar positiva o negativamente lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces quiere decir que la reseña expone y argumenta diferentes temas. ¿Qué es lo que pide esto para que sea una reseña? Que nosotros comprendamos lo que vamos a hacer o lo que estamos realizando, ¿cierto? Ya sea un producto cultural, como una obra literaria, como un cuento, como una película, pintura, ensayo, etcétera, ¿cierto? En variedad, según lo que vayamos pues a representar. También recuerden que en la reseña lo que buscamos es cómo hacer un análisis, ¿cierto? De lo esencial de su contenido. No es que resumamos, porque recuerden que al momento de nosotros hacer un resumen, debemos hacerlo en base a lo que vimos en el libro. En cambio, en la reseña podemos poner nuestro punto de vista, sea crítico, positivo o negativamente, ¿cierto? Entre las reseñas hay una reseña crítica, como yo les mencionaba. Esta lo que hace es un recuento de todo el contenido de lo que se vio en la obra o en las ideas, ¿cierto? Todo lo importante, lo más interesante del libro, pintura, etc., ¿cierto? Eso lo que hace es criticarlo positivamente o negativamente. También en la reseña el autor debe aclarar cuál es su valoración, ¿cierto? Como yo les decía, puede ser positiva, puede ser negativa, pero lo importante es que él argumente por qué su respuesta. Si a él le parece positiva, ¿por qué? Si le parece negativa, ¿por qué? ¿Cierto? Él es libre de poder expresar su propia opinión. Cambio en un resumen, no, el resumen lo tenemos que hacer en base a lo que leemos. Aquí en la reseña leemos y damos nuestro punto de vista según nuestros gustos. En la estructura de la reseña, acá como vemos, debe tener un título, debe tener como tal la presentación del producto. En esta parte es donde se pone todo como tal, los encabezados, los nombres, los apellidos del autor, el título de la obra, la ciudad donde se edita, el nombre de la editorial, la fecha, todo como tal, la información del libro, ¿cierto? También luego ya empezamos a hacer el resumen que lo generamos cada uno, ¿cierto? Según lo que leímos y según lo que comprendimos. Ahí ya empezamos a poner los contenidos fundamentales según el producto, sea libro, sea película, sea pintura que hayamos leído. Aquí en la siguiente parte está el comentario crítico, ya saben, sea positivo o negativo, y para finalizar, pues están las conclusiones. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta al momento de realizar una reseña? Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Quién narra o quién lo interpreta? Si hay uno o son varios, que debe estar en qué primera persona o tercera persona, ¿cierto? Debe tener un título y un prólogo, ¿cierto? Eso es importante. El título debe ser apropiado para lo que se va a hablar, debe generarse en un ambiente adecuado, tiene que ser muy significativo para estimular la lectura. En ocasiones nosotros vemos un título y si es chévere, se ve como interesante, lo leemos y no nos da como pereza, ¿cierto? También es importante leer el prólogo. El prólogo es como el resumen
de todo el libro, de más o menos como un abrebocas de lo que se va a hablar. Entonces, como para poder entender, en este caso, algún libro extenso o alguna obra literaria. También el título viene a ser muy significativo, como les decía, para estimular la lectura. También debe ser llamativo para el lector, debe establecerse un propósito, ¿cierto? Si el propósito es informar, si el propósito es informar, si el propósito es comunicar, entonces debe ser muy claro qué es lo que quiere representar. También es necesario que el prólogo pues sea muy organizado para que lo puedan entender y puedan tener un mejor conocimiento de lo que se va a leer. También cómo está organizado el trabajo. Entonces, si es ficción, debe ser la historia contada por orden cronológico. Si es algún hecho real, los capítulos deben de estar ordenados, lógicamente. Los títulos también. Esto es cuando hablamos de un libro o de una obra literaria extensa, que ya viene por capítulos, viene por títulos, entonces pues ya es un trabajo más extenso. ¿Qué estilo se debe utilizar? Entonces puede ser formal o informal, dependiendo del público que hay acerca de la dicción. Entonces ahí es cuando ya lo van a imprimir o ya lo van a dar como en conocimiento. También debemos pensar que debe, lo más importante, a qué persona va a representar. El tema, pues el tema puede ser alguna obra, alguna pintura, algo representativo de todo el género literario que se está escribiendo, qué evidente es, como les decía, si es ficción, es teatro, es un poema, es un cuento. También el autor debe emplear diferentes simbolismos como para hacer más claro y más entretenido el momento de hablar. Y lo más importante, que sea convincente para el escritor. Y ya al finalizar vemos que tenemos que tener una lógica, obviamente entre el final y el inicio de nuestra reseña, ¿cierto? Que si el autor sí fue hábil y concluyó con lo que quería, que si el personaje principal resuelve su conflicto, después de terminada está como tal el bosquejo de todo lo que se quería mostrar, debemos ver que si se olvida o de pronto lo vamos a atesorar en nuestra memoria, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, después de ver todos estos apuntes interesantes e importantes sobre la reseña, vamos a tener en cuenta, chicos, que nosotros para realizar una reseña debemos primero investigar y conocer de qué vamos a hablar, para así poder exponerlo, ¿cierto? Explicarlo y poder criticarlo positivamente o negativamente. Entonces, eso es lo primero. Estas reseñas se hacen para libros, para historias, para pinturas, para variedad de temas, ¿listo? No lo confundamos con el resumen porque es muy diferente, ¿listo? Una cosa es la reseña, que es lo que damos nuestro punto de vista, y otra cosa muy diferente es un resumen, que ya lo damos de algo que vimos y lo resumimos en nuestras propias palabras, pero ahí no damos nuestra opinión. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, a continuación vamos a observar un video, vamos a estar ahí muy atentos. Pues ahí una vez más nos muestran variedad de ejemplos de la reseña, elementos y sus características. Entonces, por favor, estar muy atentos. ¿Listo? Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre lo que es una reseña, así que pon mucha atención. Una reseña es un escrito breve en el cual se realiza una crítica de una obra de teatro, un libro, una película o un acontecimiento reciente para darlo a conocer al público. Las reseñas aparecen por lo general en medios de comunicación como programas de televisión y de radio, pero sobre todo en los impresos, como periódicos o revistas. Por sus características, se les considera parte del género de opinión, pues reflejan la interpretación y la postura de la persona que la realiza. A continuación, te mencionaré las partes de la reseña. Título:
Menciona el tema o contenido del texto u obra que se reseña. Puede contener la frase reseña de, datos de identificación del texto reseñado. Según el tipo de reseña de la que se trate, puede incluir lo siguiente: ficha bibliográfica, ficha técnica y algunas veces también contiene datos sobre el autor o autores del texto u obra y acerca de la época y el contexto en que se produjo. Contenido: es un resumen o descripción del texto o evento sobre el que se trata, en el que no se menciona el desenlace, excepto en los eventos deportivos. Alude al tema, personajes y situaciones planteadas en el libro, película, recital, exposición, entre otras cosas. Crítica y juicios de valor. Comunica con claridad si es recomendable y argumenta los motivos. Compara los aspectos positivos y negativos del texto con los de otros textos, obras y eventos. Autor de la reseña. Nombre de la persona que redacta la reseña. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, comparte. Listo, chicos, como observamos en la explicación y en el video, entonces ahí nos resumieron qué características y qué elementos debe tener la reseña, ¿listo? Entonces, según la explicación ya recolectada, vamos a estar aquí muy atentos a qué se debe realizar en la guía de trabajo. Entonces, recordemos que es el tema 7, se titula la reseña. Acá, como observamos, siempre vamos a encontrar una introducción del tema. ¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de realizar una? ¿Listo? Aquí a continuación está el video, entonces debemos observar el video y en base a eso contestamos qué es la reseña. Vamos a dar 2 características de la reseña y vamos a realizar un esquema de la reseña. Un esquema es un dibujo o un mapa conceptual o uno mental, ¿listo? Ya en el centro de actividades debemos investigar sobre nuestra localidad, ¿cierto? Y vamos a dar la información. Entonces recuerden que debemos primero investigar, conocer de lo que vamos a hablar y así empezamos a completar. Entonces, ¿qué conocemos de nuestra localidad? Entonces, en base a lo que vamos a buscar, lo vamos a escribir. ¿Listo? Mencionamos diferentes características. Obviamente ponemos el nombre de donde vivimos. Luego, ¿qué me gustaría saber de mi localidad? Entonces lo contestamos. ¿Dónde puedo investigar sobre mi localidad? Todo esto es en base a nuestra investigación. En el siguiente punto dice, selecciona un texto y completa la ficha de la reseña. Entonces vamos a escoger algún tema, perdón, algún libro de los que tengamos en casa y vamos a completar esta ficha. Entonces el título, el autor, cuántas páginas tiene, el ilustrador el ilustrador sale también ahí, el país, la editorial y la síntesis del libro, más o menos un libro que ustedes conozcan donde ustedes puedan sintetizar de qué se trata el tema. Y luego ponen la opinión sobre el libro, qué es, de qué se trata y demás. En el tercer punto debemos observar un cuadro informativo en base al video que está ahí en la guía de trabajo. Entonces debemos completar ese cuadro informativo. Vamos a escribir características de qué es una reseña crítica, una reseña de concierto y una reseña de película. ¿Listo? Y en el cuarto punto vamos a explicar cómo es el proceso de la redacción de la reseña. En base al video, entonces vamos a contestar en nuestras palabras cómo se debe redactar correctamente una reseña. En el quinto punto, dice, realiza la reseña de tu película favorita. Entonces, lo primero que debemos pensar es en una película que ya hayamos visto y nos haya gustado. Ponemos el director, el título, el guión, cómo se trabajó, y la opinión, si nos gustó, si no nos gustó. Recuerden que en la opinión debe tener argumentos. La película fue muy buena por tal motivo, la película fue muy mala por tal motivo. Luego la calificamos y eso es lo que toca hacer en ese punto. Acá debemos leer la biografía y luego contestamos la actividad. ¿Listo? Leemos la biografía y luego contestamos. Algo muy sencillo. Y en el último punto vamos a realizar un mapa conceptual sobre las reseñas y sus partes. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta y pues memorizar este tema, ya que se va a utilizar mucho en los años escolares, pues que siguen ahorita. ¿Listo, chicos?
Entonces, muchas bendiciones, que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad.